Finalmente, después de 99 días, se concretó el acuerdo constitucional entre los partidos políticos tras varias semanas de desencuentro. Le podemos contar que todos los días decían, o muchos días decían, ahora sí, es hoy día, estemos atentos, porque está a punto de salir. Y resulta que el asunto se caía. Y esta es como la Caperucita y el cuento del lobo, que ahora sí, no se creía. Pero finalmente, ayer se logró este acuerdo donde yo diría varias cosas. Hubo una ofensiva durante el fin de semana fuertísima contra Amarillos, fuertísima, de todo el mundo, de sectores del oficialismo, de dirigentes políticos, incluso columnistas, etc. Pero resulta que uno ve los resultados porque al final la política también es un poco mirar resultados, como en todas las cosas, y yo diría que grandes triunfadores de esto son los amarillos. Porque resulta que los sectores de la derecha o de la oposición, resulta que en algún momento plantearon 50% totalmente elegidos, pero quienes plantearon fuertemente desde el día 1 el asunto de los especialistas, de los conocedores, no sé si existen eso, pero ya, los especialistas. Los expertos, claro. Especialistas, expertos, fueron los amarillos. Cedieron porque al principio ellos dijeron que tendrían que ser 100%, cedieron porque van a ser una minoría, pero la posición del gobierno, que era 100% elegido, no triunfó. Y uno se pregunta ¿por qué? Si es gobierno. ¿Por qué? Si son la mitad de la Cámara, o más de la mitad de la Cámara y la mitad del Senado, porque esa es la verdad. O sea, tienen una mayoría parlamentaria. Son los efectos de la derrota del plebiscito, que se siguen manifestando. Fíjate que lo contábamos ayer, porque muchos decían, ¿quiénes son estos amarillos? ¿En qué elección han participado? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están sentados ahí? Porque tienen un parlamentario, pero más allá de eso, porque al final fueron una cara visible del plebiscito y eso les dio la oportunidad de estar ahí, reconocida por todos. O sea, todos le reconocieron ese papel y al final tuvieron esa participación relevante. Yo no os digo que vayan a tener una relevancia en las elecciones, que vayan a elegir muchos convencionales, no tengo idea. Han tenido muchas dificultades para juntar las firmas para constituirse como partido. O sea, están juntando firmas, ¿verdad? Pero mucho más lento de lo que se pensaba. Algunos dirán porque hay desafección con los partidos, pero más allá de las explicaciones que se den, el asunto para ellos es muy lento. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no es que sea una especie de explosión amarillista en el país, no. Pero que participaron, sí. Ahora, este acuerdo tiene un montón de aristas que ya recordemos que algunas ya estaban acordadas. Por ejemplo, los 12 principios constitucionales. Y esos quedaron y ayer se reprodujeron en el acuerdo. Esos 12 principios. Claro, son parte de esto que estamos comentando, parte de lo que se registró en la jornada de ayer, una jornada nuevamente muy larga, histórica, podrían decir otros nuevamente en nuestro país, con este acuerdo al que se llega finalmente parte de los partidos políticos. Hay una idea que a mí me parece estructural, que siempre estuvo presente en el marco de toda la discusión. Nosotros decimos varias semanas, pero la verdad es que fueron 3 meses de discusión en la que se quería, por un lado, dejar atrás la idea de la Convención Constitucional, con todo lo que eso significó, con su fracaso finalmente en las urnas en el plebiscito de salida, y por otro, de todas formas, dar la legitimidad de la elección popular a quienes participaran del ahora llamado Consejo Constitucional, porque así se va a llamar la nueva institución que va a ser encargada de la redacción de la nueva Carta Magna en nuestro país. Este documento que se firmaba en la jornada de ayer en algo se hace cargo de esas 2 ideas que yo por lo menos reconozco como estructurales. Propone un órgano que tenga 50 representantes que sean electos, 50 electos por la ciudadanía, pero ellos van a trabajar sobre un anteproyecto. Y ese anteproyecto lo van a realizar, lo van a escribir, lo van a desarrollar, lo van a crear 24 expertos. Y esos expertos van a ser designados por el Congreso. Congreso básicamente compuesto por partidos políticos. Eso es parte de lo que está claro hasta ahora. Este acuerdo tiene obviamente toda una bajada porque es un proyecto de ley que se tiene que presentar al Congreso, que tiene que ser aprobado para dar inicio finalmente al proceso constitucional, con todo además un plan del servicio electoral en relación a cuándo se tienen que realizar las elecciones para finalmente elegir a quienes van a ser parte del Consejo Constitucional y el plebiscito de salida. Ahora, solamente lo hemos dicho un montón de veces, yo creo que hay que reiterarlo. ¿Quiénes son los expertos?
¿Son expertos constitucionalistas? ¿Son abogados cualquiera? ¿Son personas que no son abogados? Puede ser un economista, poniendo cualquier ejemplo. Mira, se habla de premios nacionales, por ejemplo. Claro, pero ¿quiénes son los expertos? Rectores de universidades o ex-rectores de universidades. Yo lo único que quiero, vamos a repetir lo mismo, pero en la convención anterior, una de las grandes críticas fue al régimen político que establecía la Constitución rechazada, el proyecto constitucional rechazado. Y resulta que en la comisión de régimen político eran casi puros abogados. ¿Quiénes son los expertos? Si ahí fracasaron los abogados, porque las críticas fueron muy fuertes a esa parte de la Constitución rechazada. Entonces, ¿quiénes son expertos? Ahora, la proporción de expertos es bastante alta, además. 50, 24, son 50 más 24, ¿no es cierto? Bueno, son hartos, van a tener una incidencia muy importante más allá que van a redactar un texto. Ahora, yo aquí me hago dos preguntas. ¿Va a haber acuerdo entre los expertos o esto se va a dilatar? Porque entre los expertos hay posiciones políticas. Ya lo vimos en la convención anterior. Y si cada partido político designa sus expertos, bueno, resulta que la negociación que viene para designar a los expertos, porque con un quórum determinado, sí, va a ser intensísima. O sea, esto no está solucionado para nada, porque viene una discusión y una negociación que yo creo que puede ser tirante. Lo segundo, ¿este acuerdo tiene el apoyo parlamentario o no? ¿Necesario? ¿Sí o no? Ya sabemos que hay dos partidos que no están, que es el Partido de la Gente, aunque está dividido en la Cámara de Diputados, así que no sabemos si hablamos de Partido de la Gente de qué estamos hablando, y el Partido Republicano, que son contrarios. Ahora, sin ellos está el quórum, efectivamente, pero eso significa que estén todos firmes, todos los demás, todos los parlamentarios. Bueno, se tiene que presentar el proyecto de ley, como ya les mencionábamos. Hay también próximamente una actividad en La Moneda, en donde el presidente Gabriel Boric también va a hacer eco del acuerdo entregado y alcanzado, finalmente firmado, en la jornada de ayer en la noche. Bastián Lubetich estuvo presente, nos va a contar todos los detalles. Hola, Bastián, buenos días. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Ayer por la mañana llegaba el diputado del PPD, Raúl Soto, y decía quizás una frase clave. Vamos a buscar la forma más creativa para que todos queden contentos. ¿Por qué? Porque hubo semanas de desencuentros, de recriminaciones incluso, donde estuvo a punto de caerse la mesa negociadora tras 3 días, podríamos decir, donde estuvo a detalles de cerrarse un acuerdo, finalmente no se concretó y los partidos salían derechamente decepcionados. Esta forma creativa de lograr un acuerdo constitucional se logró ayer por la noche. Consejo Constitucional se va a llamar el futuro órgano, según la propuesta que acordaron todos los partidos políticos que se mantuvieron en esta mesa de negociación. Costó, pero llegó este acuerdo. Decíamos, hubo días de desencuentro, donde incluso algunos se plantearon la posibilidad de seguir negociando, precisamente por las diferencias que existían entre el oficialismo y la ADC, junto a Chile Vamos y Amarillos por Chile. Finalmente, tras una jornada donde comenzaba con buen ánimo anoche, las negociaciones se concretaron o se materializaron en un acuerdo en voz del presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Hubo en este tiempo momentos de tensión, pero jamás perdimos la esperanza de que este acuerdo fuera posible. Lo más importante, nunca nadie se retiró de las conversaciones. Y finalmente se ha suscrito un acuerdo. Insisto, hoy recién se inicia un nuevo camino para avanzar hacia una constitución nacida en democracia. Es una oportunidad para Chile que depende de todas y todos nosotros. El oficialismo había insistido en un órgano 100% electo. Finalmente, los 50 miembros del futuro Consejo Constitucional serán elegidos a través del sistema electoral del Senado y donde, además, tal como exigía el bloque de gobierno, se va a garantizar la paridad de entrada, es decir, en las listas, y de salida, o sea, en el futuro órgano redactor. También está dentro de este acuerdo los escaños reservados para los pueblos originarios que van a ir en concordancia a la votación precisamente que haya cuando se elijan los futuros consejeros constitucionales. De esta forma, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, celebraba lo acordado.
Y sabemos que el camino es largo, sabemos que tendremos que pasar muchas vallas, pero con la unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda se va a poder realizar. Y también con un puente que no se debe cortar con quienes piensan distinto como nosotros. Nosotros estamos conscientes de que este fue el mejor acuerdo al cual pudimos llegar. Y hay que decir que ayer el oficialismo decía, logramos tener un órgano 100% electo, y desde Chile Vamos decían, logramos tener un órgano mixto. Ni en eso podríamos decir, llegaron a un acuerdo. Finalmente, hay que decirlo, todos quedaron contentos. ¿Por qué? Porque va a haber participación activa de los expertos, a pesar de que la conformación del futuro órgano será con 50 representantes electos. La participación de los especialistas era uno de los principios que buscaba la oposición, se logró, porque de hecho este futuro consejo va a trabajar sobre la base de un anteproyecto que van a redactar 24 expertos que van a ser designados por el Congreso, 12 de ellos por parte de la Cámara y 12 por el Senado, y que van a comenzar a trabajar en enero del próximo año. Además, van a tener participación activa, voz en todas las comisiones y en cada una de las sesiones del futuro Consejo, y además, luego de la redacción del futuro texto fundamental y previo a la etapa de armonización, este comité puede mejorar la redacción y la formulación de normas que van a ser aprobadas por el Consejo por 3/5 o bien rechazadas por 2/3. Ahora bien, hay un tema acá: si no se alcanza ni los 3/5 para ser aprobado, ni los 2/3 para ser rechazada la norma, si ninguno de esos dos requisitos se cumple, se va a conformar una comisión mixta, 6 expertos y 6 consejeros constitucionales para resolver la disputa en particular. Y por eso también, por el rol activo de los expertos, el presidente de la UDI, Javier Macaya, valoró este acuerdo. No gana ni un partido sobre otro, dice, gana el país. Es un órgano más acotado en número, es un órgano que tiene que tener una duración mucho menor que el proceso anterior que fracasó, y eso nos deja, a nuestro juicio, deja a Chile, no a un sector o al otro, no a Chile Vamos o al oficialismo, lo deja en un mejor pie. Creo que es un buen inicio para el itinerario constituyente que tiene que terminar, ojalá con todo Chile, en el apruebo. Que no se repitan los errores del proceso anterior, era una de las frases más repetidas por Chile Vamos, pero también quizás quien más la ocupaba eran miembros de Amarillos por Chile, el partido en formación que tomó mucho protagonismo en este diálogo constitucional, formó una especie de alianza en los últimos días con Chile Vamos. Para ello, para que no se repitan los errores del proceso anterior, están las 12 bases institucionales que fueron acordadas hace varias semanas y que, entre otras cosas, por ejemplo, resguardan lo unitario y descentralizado del Estado, los emblemas y símbolos patrios, el Estado social y democrático de derecho, entre otras cosas. Por otro lado, está el Comité Técnico de Admisibilidad, al cual van a recurrir si esos principios institucionales se transgreden en el trabajo del futuro Consejo Constitucional. Vamos a escuchar ahora al líder de Amarillos por Chile, Cristian Barken. Primero, valorando el acuerdo, y segundo, sosteniendo que su sector, en concreto su partido en formación, ha sido funado, criticado injustamente, a pesar de que ellos están velando o estaban velando por este consenso. Hemos sufrido de una manera inédita un proceso de funa, de denostación, poco explicable para un partido tan pequeño y en formación como este. Sin embargo, hemos resistido. Estamos mostrando que estamos aquí presentes y hemos trabajado arduamente para que haya un acuerdo. Era de esperarse que parlamentarios que no estuvieron desde un inicio de acuerdo con lo que se estaba discutiendo no suscribieran precisamente el acuerdo, y muy probablemente estén contra de él cuando tramitar la reforma constitucional que habilita este proceso. Es el caso, por ejemplo, del Partido de la Gente, quienes buscaban un plebiscito de entrada que definiera si la gente quería o no un proceso constitucional nuevo, y que en medio también de disputas internas, podríamos decir, sin aviso, salieron ya de la mesa negociadora. Vamos a escuchar a los diputados Rubén Oyarzo, Gaspar Rivas, que criticaron duramente este acuerdo. La democracia a medias suelen no ser democracia, y en virtud de ello es que revisaremos con mucha cautela esta idea de entregar la mitad del órgano redactor a un grupo de expertos ligados a los partidos del duopolio. Una nueva oportunidad de darle a la ciudadanía voz y voto para decidir su futuro se ha perdido con este acuerdo al que han llegado en la cocina política. Otro partido que nunca estuvo de acuerdo con esta negociación fue el Republicano.
quienes querían que el Congreso se hiciera cargo del proceso reformando la actual Constitución, y de hecho fueron los primeros en salirse formalmente de la mesa de conversación, tanto su directiva como el senador Rojo Edwards, quien opinó también al respecto. La verdad es que veo este acuerdo como una convención 2.0, hecha básicamente a imagen y semejanza, con algún maquillaje respecto del anterior. No puedo más que concluir que es verdad lo que dice el dicho de que los seres humanos somos el único tipo de animal que comete el mismo error 2 veces seguidas. Termino con dos cosas. Primero, habrá que estar muy atentos cuál es la postura oficial del Partido de la Gente respecto a la votación de la reforma constitucional y cómo se espera que se pueda tramitar el acuerdo. También la posibilidad de que haya más de algún descolgado de algún partido político que no esté de acuerdo, a pesar de que su colectividad haya firmado este documento, con lo que finalmente se logró. Volviendo al tema del acuerdo, respecto al itinerario constitucional, los partidos acordaron que este proceso partirá con la tramitación de la reforma constitucional para luego en enero proceder a la instalación del comité de expertos para la redacción de este proyecto, en abril del próximo año la elección de consejeros con voto obligatorio, el 21 de mayo la instalación del Consejo Constitucional, el 21 de octubre la entrega del proyecto de constitución y a fines de noviembre con el plebiscito de salida ratificatorio con voto obligatorio. Todo esto, decían Catherine Tomás, los distintos representantes se puede ir modificando a medida que cada una de las fechas también que se propusieron se puedan ir atrasando. Bastián, a ver, para explicar a nuestros auditores, aunque puede significar una reiteración, un consejo de expertos. Este consejo de expertos es nombrado una parte, 12, por la Cámara de Diputados y otros por el Senado. Son 24. Ellos van a ser elegidos de acuerdo a la representación de cada partido en ambas cámaras y van a adoptar una decisión por 4/7. O sea, van a ser elegidos por los 4/7. Ellos van a redactar una constitución, un borrador constitucional. El anteproyecto mencionado. Claro, es un borrador. Y resulta que entonces, ¿quiénes redactan el borrador? Estos llamados expertos. ¿A quiénes lo someten? Lo someten al Consejo Constitucional, que es la nueva convención. Se llama ahora Consejo Constitucional de 50 miembros. Ellos van a participar en este consejo, sí. Con voz, sí. Con voto, no. Porque ya lo hicieron. Ya presentaron el anteproyecto. Después esto es aprobado. ¿Qué pasa con estos expertos? Bueno, resulta que estos expertos pueden tener ahí una especie de influencia importante porque van a explicar cuál es el sentido de las normas que sometieron a este Consejo. En el fondo eso es. Ya, ¿cuál es la aprobación al interior del Consejo? ¿Cuál es el quórum, Sebastián, al interior del Consejo? 3/5. 3/5. Es un quórum bastante alto, ¿eh? No son los 2/3, recordémoslo, pero los 3/5 no deja de ser. Sí. ¿Y por qué no deja de ser? Porque resulta que se supone que va a haber una participación importante de cada una de las fuerzas políticas, por lo tanto va a requerir acuerdos. Y después de eso, plebiscito ratificatorio. ¿Para cuándo se estima el plebiscito, Bastián? Para finales de noviembre, principios de diciembre. Esto hablamos, por supuesto, del próximo año. Sí, claro. ¿Por qué decimos esto? Porque se puede ir atrasando un poco el itinerario. La idea es que sea el 26 de noviembre, pero también con la posibilidad de que sea la primera semana de diciembre. Y los expertos, esta comisión experta se va a instalar en enero de 2023, no sabemos exactamente el día, pero ya, enero, febrero, marzo, abril, mitad de mayo, tiene 4 meses y medio aproximadamente, o 4 meses, para redactar el texto constitucional. En 4 meses tiene que tenerlo listo el grupo de expertos y votar entre ellos y llegar a acuerdos, etcétera. Es poco. ¿Cuál es el tiempo para elegir a los expertos? Ahora, pues, diciembre, porque esto comienza en enero y queda poquito. O sea, sería estos días que quedan de diciembre, primeros días de enero, para tener este comité de expertos de 24 personas. Así más o menos, así de rápido, ¿no? Sí, tal cual. Nos explicaban que cuál es la idea de que los expertos tengan voz en cada una de las comisiones. ¿Por qué digo esto? Porque
el anteproyecto finalmente no es vinculante, es decir, el futuro Consejo puede ir modificando ciertos aspectos de este anteproyecto, pero la idea de que los expertos estén en la discusión de cada una de las normas es que saben los futuros consejeros que también los expertos pueden vetar las normas aprobadas. Entonces, la idea es, los expertos redactan un anteproyecto dando cuenta de más o menos cómo quieren que siga el futuro trabajo del órgano redactor, y si los futuros consejeros se salen de ese anteproyecto, saben que los expertos lo pueden vetar en un futuro con esta comisión mixta que se puede ir conformando. Entonces, la idea de que los expertos tengan opinión en cada una de las normas es para ir diciéndoles: eso no está bien porque se están saliendo de un anteproyecto que todos redactamos y que más encima estamos representados por todos los partidos políticos. Por eso el rol de los expertos a lo largo del futuro órgano redactor, a pesar de que no tengan voto, va a ser muy relevante, porque van a también tener un rol más o menos fiscalizador, que vayan diciendo: esto no está en el anteproyecto y ojo que nosotros también lo podemos vetar en un futuro cuando llegue la etapa previa a la armonización. Oye, pero el rol de los expertos no es el de el árbitro, que se había establecido en algún momento también como una figura extra, como parte del nuevo proceso constitucional, porque entiendo que eso es un comité técnico de admisibilidad que también forma parte del acuerdo, ¿no? Sí, claro, exactamente. Uh-huh. Eso es solo en caso de los 12 principios institucionales. Ahora, puede haber una norma que no esté dentro de esas 12 principios, que tampoco esté dentro del anteproyecto, uh-huh, y que no guste para nada. Entonces ahí es donde el comité de expertos en un futuro puede, a través de sus competencias, digamos, decir: esta norma no me gusta, vetar la norma, y ahí llega un trabajo del futuro consejo, que ahí yo les explicaba que a través de 3/5 puede aprobar esa norma o rechazarla por 2/3. Si esos 2 quórum no se cumplen, la norma se va a esta comisión mixta, donde se va a debatir cuál es el futuro. Si se rechaza ya derechamente, se rechaza la norma, y si se continúa, se continúa. Por eso esta comisión mixta es tan importante en un futuro, y va a ser interesante cómo va a trabajar en cada una de las normativas también que se vayan planteando por el futuro órgano. ¿Plazo del Consejo Constitucional? Son menos de 6 meses. Sí. Claro, pero resulta que ya van a tener un anteproyecto, ¿eh? O sea, van a tener una base en la que trabajar. Y yo, cuando estimo anteproyecto, estimo que es un proyecto completo. O sea, con articulado, con normas, incluso sospecho con normas transitorias. O sea, para aplicar para el tránsito de aplicación total de la nueva Constitución. Por lo tanto, van a trabajar sobre un texto ya armado y afinado, creo yo. Pero vamos a ver qué discusión va a haber al interno. Yo creo que los expertos van a discutir bastante. No creo que vaya a ser tan pacífico el acuerdo, digamos, desde el punto de vista de las posiciones de cada uno. Oye, es importante quienes firmaron, porque, por ejemplo, partidos que estuvieron muy duros en la negociación, Amarillos, que estuvo duro, pero también por el otro lado, Convergencia Social, durísimo, y esa era la voz del presidente Gabriel Boric, todos lo sabemos, tú lo sabes. O sea, no hacía nada el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, sin consultar al presidente Boric. Revolución Democrática estuvo durísima, y también esta Acción Humanista, atención, y otros partidos que habían manifestado incluso posibilidad de no participar en el acuerdo como comunes. Todos firmaron, por lo tanto debería haber votos para todo esto. O sea, debería ser rápido la aprobación, ¿no?, de la modificación constitucional. Sí, ayer preguntábamos tanto en el oficialismo como en la oposición cómo esperaban la tramitación de la reforma, y todos ya la mencionaban casi como un trámite, a no ser que haya alguna sorpresa, debería pasar fácilmente. Además, el cansancio. Estaban todos cansados, querían todos... Sí. No, a ver, es que había reuniones, es que yo no lo digo en forma irónica, pero después de reuniones de 10 horas, 12 horas, 14 horas, negociando, día tras día, al final también, y esto es humano, el cansancio empieza a decir: lleguemos a un acuerdo una vez por todas. Pues sí, el país está mirando y nosotros ya no damos para más, porque los argumentos se repetían una y otra vez. ¿Qué más argumentos se iban a dar de lado y lado? Entonces, el cansancio también yo creo que fue importante. ¿Está claro por dónde va a entrar el proyecto, Bastián, por la Cámara o el Senado? Todavía eso no está claro, porque
Lo que están instando a los distintos partidos es que primero el presidente se pueda comprometer a ponerle urgencia a este proyecto y luego ver por dónde se ingresa. Entendemos que va a ser por la Cámara de Diputadas y Diputados, pero eso está en veremos. Me imagino que hoy día también va a ser aclarado en esta actividad que tiene el presidente del Senado y de la Cámara con el presidente Gabriel Boric. Sí, gracias, Bastián. Gracias, Bastián. Que estén bien. Quedamos en contacto. De hecho, vamos a ir hasta el Palacio de la Moneda a revisar lo que va a ser esta actividad. Estaba programada para las 8 de la mañana, pero ya está ahí en el lugar Daniela Ruiz Tagle. Hola, Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. El presidente de la República, Gabriel Boric, se reúne a esta hora de la mañana con la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, y los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional. Estamos hablando de Álvaro Elizalde, presidente del Senado, y Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Todo esto luego de que el día de ayer finalmente se ratificara el acuerdo que da continuidad al proceso constituyente. Se espera que posterior a esta reunión que ya se está llevando a cabo, pueda entregar palabras el presidente de la República. Se espera que conteste algunas preguntas de los distintos medios de comunicación que estamos apostados acá en el patio de las Camelias. Ya se hicieron las pruebas de audio, de sonido, de hecho ya se posicionó un podio en este lugar precisamente para la realización de esta declaración que va a realizar entonces el presidente Gabriel Boric. Ya se reúnen a esta hora de la mañana entonces con la ministra Secpres y con los presidentes de ambas cámaras del Congreso luego de que se ratificara el acuerdo constitucional. En La Moneda, Bío Bío, la radio. Todo este proceso constitucional deberá estar basado en 12 principios constitucionales que guiarán el debate. O sea, son principios constitucionales que tienen que ser respetados y recordemos además que hay una comisión para que se respeten estos principios. ¿Cuáles son los 12 principios constitucionales que acordaron todas las fuerzas políticas? Número 1. Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. 2. El Estado de Chile es unitario y descentralizado. 3. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. 4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. 5. Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. 6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. 7. Chile tiene 3 poderes separados e independientes entre sí. A. Poder Ejecutivo, con un jefe de gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público. B. Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. C. Poder Legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus atribuciones y competencias en particular. 8. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República. 9. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros. 10. Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, Convención Expresa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. 11. La Constitución consagra a lo menos 4 estados de excepción constitucional: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. 12. Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Esos son los 12 principios constitucionales sobre los que se va a trabajar finalmente, no este Consejo de Expertos y luego el Consejo Constitucional, de acuerdo al acuerdo al que se llegó ayer. De todas formas, estos fueron casi 100 días de intensas conversaciones y esto no es llegar y oler y sacramentar este acuerdo, tiene todo un camino, pero hay varios puntos que están pendientes. Lo anunciaban ayer el presidente del Senado y de la Cámara junto con los partidos firmantes,
están desdramatizando que algunos elementos hayan quedado fuera del acuerdo político. Por ejemplo, dicen que un acuerdo político son lineamientos generales y otra cosa distinta corresponde a la reforma constitucional que finalmente ingrese. Lo decía uno de los expertos que estuvo al tanto de las negociaciones y que pone el peso en la redacción del proyecto que finalmente habilite este nuevo proceso constituyente. A ver, varias cosas tal como lo anunciaron los presidentes de ambas cámaras, ¿no? Álvaro Elizalde del Senado, Vlado Mirosevic de la Cámara de Diputados, junto a los partidos firmantes, se acordó crear un órgano 100% electo de 50 redactores, que además tendrá un proceso mixto, que contará con la participación vinculante en algunas partes del proceso de estos 24 expertos, 12 designados por la Cámara, otros 12 por el Senado. Entre quienes participaron del proceso y de la redacción misma del documento, justamente le quitan importancia a algunos elementos que, como tú dices, quedaron fuera. ¿Qué puntos entonces quedaron sin ser aclarados en esta reforma? El principal sería el reglamento. En el documento de acuerdo presentado no quedó estipulado con claridad qué lineamiento regirá al nuevo órgano. Lo reconoció Álvaro Elizalde, pero algunos dicen que se podría aplicar el reglamento del Senado con una pequeña modificación, pero ahí hay reglamentos y por lo tanto hay una experiencia acerca de cómo tramitar o cómo regir un proceso de redacción de una ley. Bueno, de todas formas eso está pendiente. Hay varios negociadores que dicen que la regulación de funcionamiento de ese órgano sería ad hoc a la instancia, es decir, adecuado, especial para la instancia, y que dicen no replicará los reglamentos del Senado o de la Cámara, pero de todas formas esas son bases que se van a tener en consideración. Hay otros que dicen que sí, o sea, es toda una discusión que hay. Claro, lo que pasa es que lo que se quiere dejar en claro es que no van a pasar 3 meses en la elaboración de un reglamento como lo hizo la Convención Constitucional. Y si no van a pasar 3 meses significa que... Claro, que hay una base clara. Exactamente. Ha trascendido que la normativa podría basarse en la revisión que realizó a solicitud de la Cámara de Diputados y el Senado bajo la presidencia de los diputados Raúl Soto y del senador Álvaro Elizalde, el exsecretario general de la Convención Constitucional, John Smock, respecto de los puntos de conflicto en el anterior proceso, porque él hizo un informe justamente sobre las cosas que no funcionaron. Y digamos que si hay una persona que se destacó en su trabajo en la Convención Constitucional, independiente del resultado, porque eso no dependía de él, pero sí de que funcionara la Convención, es precisamente John Smock. En la reforma constitucional que ingresará en los próximos días al Congreso se va a incluir el reglamento de manera que este proceso parte desde el día 1 con normativas, es decir, lo tendrán que aprobar ambas cámaras por quórum de 4/7. Eso lo decía el presidente del Partido Liberal, que es Patricio Morales. Y otro punto que quedó sin solucionar, digamos, o no se especificó, tiene que ver con los tiempos de funcionamiento, porque a diferencia del proceso anterior, la posibilidad de una prórroga no se explicitó en el documento de consenso. ¿Cuál es la razón? No replicar el modelo de la antigua Convención Constitucional, o sea, separarse lo más posible de lo que ocurrió anteriormente. Los 5 meses establecidos operarán según la siguiente división: 4 de trabajo de redacción y el último estará destinado a la armonización, explican los intervinientes del acuerdo. Y esto ya nos estaban preguntando algunos auditores que están siempre atentos a nuestras conversaciones acá en Radiograma. ¿Qué pasaría si es que al finalizar el proyecto de redacción, este nuevo proceso constituyente, someterlo a voluntad popular, se impone nuevamente la opción rechazo? Como tercer pendiente, tampoco se contempla un plan de salida o un reinicio del proceso si es que el proceso vuelve a fallar en su fase final. Al igual que el acuerdo anterior, se infiere que rige la Constitución actual. Así, y al igual que tras el 4 de septiembre, cuando ganó la opción rechazo, un reinicio del proceso solo dependería de la voluntad política de los partidos, que deberían dejar ello por escrito, eso sí, en la reforma. Un cuarto flanco que ya han identificado algunas colectividades en la forma de designación del grupo de 24 expertos. Si bien se habla de que será en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas, entre los partidos algunos plantean que la aprobación por 4/7 de estos nombres puede dar lugar a una suerte de veto a aquellos partidos que no cuenten con los votos necesarios en cualquiera de las cámaras. En parte del oficialismo resintieron también que no quedaran explícitos los mecanismos de participación ciudadana. A pesar de ello, adelantan que las universidades y los gobiernos regionales tendrán un rol relevante en ese punto. Para el acuerdo del año 2019, sin embargo, esos mecanismos quedaron explicitados solo en el reglamento que se dio a sí misma la Convención Constitucional. No fueron parte ni del acuerdo político ni de la reforma al capítulo 15 de la Constitución que habilitó finalmente ese proceso fracasado. Y para quienes nos están preguntando, todas estas elecciones que contempla este proceso constitucional, entiéndase la elección de los consejeros constitucionales, porque va a ser un consejo, y el plebiscito de salida, es todo con voto obligatorio, incluida la primera elección. Que yo creo que llegó para quedarse, también, entre paréntesis. Es verdad.
¿Qué es lo que necesita el CERVEL, Servicio Electoral? 140 días requiere el CERVEL para dar inicio al denominado proceso constitucional 2.0. En el servicio aclaran que no se trata de algo antojadizo, sino que así lo establece que la ley. No ponemos las fechas sino las condiciones, dijeron en el CERVEL. Al firmarse recién ayer el acuerdo, su rehabilitación se podría postergar del plazo inicial sugerido en septiembre pasado por el CERVEL de abril a mayo, para posteriormente instalarse el Consejo Constitucional alrededor de junio de 2023. Eso en teoría, porque si se decide modificar los plazos mediante un proyecto de ley, entonces se podrían reducir los tiempos vigentes por ley. Se debe tener en cuenta además que, producida la elección, los resultados están sujetos al escrutinio general del Tribunal Calificador de Elecciones y de los TER, los Tribunales Electorales Regionales. Sí corresponde. Lo que ocurre dentro de los 10 días posteriores a la elección. En septiembre, el CERVEL envió un informe técnico sobre el tema al Congreso. Y según lo acordado anoche, el proyecto de reforma constitucional se ingresará a la brevedad por moción parlamentaria y se solicitará al Ejecutivo discusión inmediata, de manera tal que el itinerario que se propone sea factible. Y este es, pongan mucha atención. A, dice el Servicio Electoral, enero de 2023, instalación de la comisión experta. Ya les decíamos que este mes, en lo que queda, se tienen que elegir a esos expertos para que se instalen en enero del próximo año. B, abril de 2023, elección de consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio. C, 21 de mayo de 2023, instalación del Consejo Constitucional. D, 21 de octubre del próximo año 2023, entrega del proyecto de Constitución de la República de Chile. E, 26 de noviembre de 2023, plebiscito ratificatorio con voto obligatorio. 26 de noviembre de 2023, esto es una fecha, preliminar. Sí. No, porque podría haber alguna modificación legal. En septiembre, el informe técnico del CERVEL recomendó no hacer procesos electorales en 2022, así como se sugirió que, considerando el plazo de apertura del registro electoral 60 días antes y la conformación del padrón electoral 140 días anteriores a la elección, a contar del cierre del registro se recomienda considerar para un primer proceso electoral aproximadamente 200 días, es decir, aproximadamente abril de 2023. Se estimaron 200 días por la apertura del registro electoral, pero de dejar afuera ese criterio, el plazo de 140 días para generar un nuevo padrón electoral se desglosa así: 20 días para generar un nuevo padrón por parte del Servicio Electoral, 30 días para la auditoría del nuevo padrón, 30 días para la reclamación de padrón en tribunales electorales, otros 30 días para determinar locales de votación y la asignación de los electores a sus locales y mesas por georreferenciación e iniciar la impresión de los padrones de cada mesa, 8 días para designar los vocales de mesa y 22 días para publicar el local y la mesa de los electores abriendo la consulta de datos. Ya, eso es parte del itinerario constitucional, es un itinerario largo, ahí está, y eso es lo que nos espera para el próximo año, porque esto comienza con una especie de campaña que me imagino se va a realizar en el Congreso, porque cuando hablo de campaña habla de conversaciones, etcétera, para concordar los nombres del grupo redactor de expertos que va a redactar el anteproyecto. Y como consejo, póngase al día con sus datos en el servicio electoral, porque esto es con voto obligatorio. El tiempo pasa volando, no nos vamos a dar cuenta cuando vamos a tener que ir ya a enfrentar a próximas elecciones, por lo tanto, actualice sus datos en el servicio electoral para que pueda votar lo más cerca posible de su casa.